tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hernández. Llegamos a un lunes más sin límites por Canal B. Y hoy tengo una invitada que me pareció muy interesante traerla por el trabajo que ella realiza. Se llama Carla Bocanegra, es coach, terapeuta, pero ella misma nos va a contar cuál es su ámbito de acción. Así que sin mucho más que yo decirles, le doy la bienvenida. Carla, buenas tardes, bienvenida a Sin Límites. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tener este espacio para poder conversar un poco sobre varios temas importantes. Mi nombre es Carla Bocanegra, yo soy neuroeducadora, soy coach especialista en TDAH y soy terapeuta contextual de tercera generación. Soy fundadora de Time for Learning, que es un espacio neurocognitivo para poder ayudar a nuestras familias que tienen hijos con TDAH, adolescentes, niños, adultos también diagnosticados con TDAH y padres que desean aprender un poco más sobre el diagnóstico y también entrenarlos y apoyarlos de cómo llevar pues esta vida familiar con este diagnóstico pues en los brazos. Carla, ¿cómo se relaciona tu caso con esto del TDAH? ¿TDAH es o TDAH? Mira, yo mismo quisiera saber bien cómo es la denominación. Está perfecto porque esas son las siglas. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y efectivamente yo soy adulto TDAH diagnosticada a los 28 años y creo que fue el momento en donde justamente se marcó un hito en mi vida para poder abordar este diagnóstico con mayor profundidad. En el colegio vamos teniendo aulas heterogéneas, vamos tratando de abordar a todos nuestros chicos y aprender tanto de manera en las capacitaciones como en la marcha. Tratamos de aprender junto a los padres que están con nosotros día a día en las aulas, con sus hijos y en este acompañamiento en familia, cómo podemos trabajar con el diagnóstico, pero el ser diagnosticada hace que veas el mundo de una manera pues mucho más personal. Esto hizo que yo profundizara más en mis investigaciones, profundizara más en mis estudios y que pudiera abocar mi vida y mi servicio hacia el TDAH. Es por eso que decidí pues acompañarme en este proceso con Time for Learning, que ya tiene varios años, pues al servicio de nuestras familias y creo que también nuestros chicos, nuestros preadolescentes, adolescentes, adultos que han pasado por aquí, pues están bastante contentos con los resultados del acompañamiento y papás también que han aprendido mucho. Y yo también me retroalimento aprendiendo de ellos. Al inicio fue a puertas, en los hogares, en las casas, lo que me permitió pues esta apertura de los padres, de las familias, esta apertura a su intimidad, el poder conocer un poco más sobre el diagnóstico, ver el día a día de sus hijos, el día a día de esta convivencia papá-hijo con el diagnóstico. Y eso nos permitió muchísimo el poder abordar ya a través del consultorio, a través de las terapias, cómo podemos con la experiencia pues ayudar a estas nuevas generaciones y a estos nuevos papás que también vienen con dudas. ¿Qué te hizo a ti llevarte a hacer un diagnóstico? ¿Alguien te lo dijo o tú dijiste, quiero que me diagnostiquen? ¿Qué sentías Y tú? fue muy interesante porque mi diagnóstico se llevó a raíz de crecer profesionalmente y habían algunas situaciones o acciones que me limitaban, habían algunas acciones que no me permitían justamente llegar a ese objetivo de crecer a nivel profesional. Así que mi planificación, mi organización, mi mala gestión del tiempo hicieron que en el colegio vieran de que tal vez podía, según estos síntomas, estas disfunciones ejecutivas, pues tal vez tener este trastorno. Así es que con mis miedos y mis temores, pues fui a mi evaluación neurológica y efectivamente fui diagnosticada con TDAH. Pero eso Pero me permitió... Dime. perdón, disculpa la interrupción. ¿Qué sentías tú en el colegio? ¿Qué cosa te hacía a ti peculiar, entre comillas, ¿no? Pues me tomaba más tiempo, por ejemplo, que mis demás compañeras pudieran terminar diferentes tipos de labores, de tareas. Por ejemplo, escribir era un reto para mí, hacer los informes me tomaba el doble de tiempo que las demás. Si tenía que organizar papeles o materiales, por ejemplo, clasificarlos, era para mí un costo energético muy alto. Me distraía con muchísima facilidad. Si tenía una situación que debía abordar con la premura que se me estaba pidiendo,
durmiendo, el ver a una compañera me hacía dejarlo un poquito para más tarde, podía subestimar el tiempo y decir, bueno, en un ratito más lo termino y a veces no lo llegaba a terminar por completo, quedarme hasta tarde trabajando en casa, el querer organizarme, lograr una organización y a los 3 días la organización simplemente se volvió a hoja cero y otra vez tenía que organizarme. Entonces, estas situaciones, estas acciones no me permitían pues lograr estos objetivos que quería dentro del colegio donde solía trabajar. Y claro, la tristeza, la frustración, los temores de saber si realmente iba a poder conseguir este sueño que tanto anhelaba o no, pues hacía de que entrara en un círculo bastante negativo. Así es que fue el propio colegio quien me animó a poder llevar esa evaluación neurológica y gracias a ellos es que pude lograr tener este diagnóstico que cambió mi vida para mejor. Eso fue a los 28 años, me dice. Así es, a los 28 años. Pero tú ya no estabas en el colegio en esa época. Cuéntame, o sea, ¿seguías en contacto con tus compañeros, con tus profesores, así? No, yo estaba enseñando como profesora dentro Ah, del colegio, ajá, dentro de mi enseñanza como profesora, abordando con mi chico, justamente quería crecer un poco más dentro del colegio donde trabajaba. Así es que el diagnóstico me ayudó mucho a poder entrenar lo que nosotros conocemos como las funciones ejecutivas. Así es que durante todo un año estuve con una coach maravillosa y ella es la que me ayudó a ir viendo fortalezas, debilidades, qué aspectos tenía yo para mejorar, por dónde debía de caminar, por dónde no. Ir conociendo que el diagnóstico, primero que no te define, pero luego que somos más que nuestro diagnóstico. Entonces, viendo cuáles son aquellos aspectos o síntomas que debía de minimizar, cuáles eran aquellos aspectos que yo tenía que fortalecer y durante todo ese año pude trabajar en mí y a final de año lograr el objetivo que tanto quería. ¿y cómo te sentiste al final de ese año? En otras palabras, ¿cuál fue la diferencia que percibiste de la Carla pre y la Carla post diagnóstico, si me permite decirlo así, ¿no? Sí, claro que sí. Fue muy interesante. Estuve muy contenta porque vi que logré planificarme mucho más. Ya no me quedaba Ujú. tanto tiempo en el colegio. Pude organizarme y cumplir los plazos a tiempo. Tal vez no el 100%, pero por lo menos tenía de un 80-85% de mejora. Trataba de, si en algún momento encontraba algún elemento distractor, tenía un pensamiento o un mantra, tal vez de decir, mejor me voy a quedar sentada porque sé que se me va a acumular el trabajo. Entonces empezaba a trabajar con estas estrategias que ya empecé a recopilar en mis sesiones de coaching y eso me ayudó muchísimo a terminar el año con más calma. Creo que uno de las sensaciones más bonitas que tenemos los TDAH cuando vamos logrando el objetivo es que nos mantenemos en calma, estamos con menos frustración, con menos temores. Esa calma nos enseña que estamos en buen camino, que no nos están acumulando las cosas, que las personas no nos están diciendo a cada rato qué tenemos que hacer. Creo que el sentirnos en calma, el sentir que estamos tranquilos y que podemos manejar mejor nuestros tiempos es fundamental para nosotros. Sería bueno, y esto para que la gente, los padres lo sepan, sería bueno recalcar qué cosa es, estoy forzando la pregunta, TDAH, es trastorno de... Déficit de atención e hiperactividad. Ah, ya. No, lo digo para que la gente lo sepa, porque entonces habrán padres que notan que sus hijos tienen ese trastorno. ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son las posibles causas de ese trastorno, Carla? Actualmente ya la ciencia nos enseña que hay un abordaje, hay una predominancia genética. Hijo que tiene TDAH, la posibilidad que papá o mamá lo tenga es muy alta, es más del 50%. Así es que hay una predisposición genética. Hay también en bajo porcentaje una predisposición congénita. Entonces, aquí simplemente pues los genes van al azar en ese momento, pero más que todo es la condición genética. Papá, mamá lo tiene, uno de los dos lo tienen, nuestros hijos lo van a presentar. Es importante también saber que a veces cuando nosotros también sostenemos un mal hábito durante un tiempo prolongado, este mal hábito también podría generar un trastorno. Cuando hablamos de TDAH, hablamos de 3 presentaciones importantes. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que va hacia la línea de la impulsividad, es la presentación hiperactiva impulsiva.
Tenemos una presentación también que viene sin la H, que es la presentación inatento, y tenemos el combinado, es un poco de la inatención con un poco de hiperactividad, impulsividad. Por ejemplo, yo soy el diagnóstico TDAH del tipo combinado. ¿Cómo es eso? A ver, me gustaría que nos ahondes un poquito más en esto último. Por ejemplo, un niño, vamos a decir como tú, ¿cómo es o cómo era Carla de niñita que tiene esa cuestión combinada que has dicho? Pues a mí me contaban, porque no son recuerdos que todavía tengo tan claro, pero sí me contaban que, por ejemplo, en el colegio a veces tenía dificultades para poder recordar las tareas, no llevaba una agenda tan clara, por ejemplo, se me podían olvidar tareas que a veces mis compañeras decían, pero no te acuerdas que lo habían dejado la semana pasada, se me olvidó por completo. Por ejemplo, esa es una característica muy clásica en los TDAH. Cuando hablamos de la presentación hiperactiva e impulsiva, son los clásicos TDAH que se dan en los hombres más que todo. Por eso es que se trabaja y se aborda más ese diagnóstico del TDAH, porque lo presentan más los niños, niños que los ves saltando constantemente, se golpean constantemente, pierden cosas, todo se les cae, se pueden golpear contra un vidrio, contra una ventana, físicamente están muy expuestos a que puedan recibir estos tipos de daños físicos, pueden tener ciertos arranques de ira, de rabia, muy poca tolerancia a la frustración, suelen jugarse mucho de manos con los otros, son muy toscos, son muy bruscos. Entonces, esa línea hiperactiva impulsiva es la que se ve desde los nidos, desde prekinder, primer grado. Por eso es que el diagnóstico TDAH resalta mucho más desde la infancia, desde los niños y sobre todo hacia la mirada de los hombres. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de TDA, la tendencia es más hacia las niñas, hacia el género femenino. Yo, por ejemplo, soy de las pocas de las niñas, de las mujeres que tienen este diagnóstico combinado, pero el TDA que se da para las niñas viene a ser el otro lado de la moneda del TDAH, porque son niñas que pueden pasar desapercibidas en el colegio, son chicas que durante los primeros años de la escolaridad no te causan dificultades en el salón, son chicas que están tranquilas en clase, pero a medida que los años van pasando, ya llegan al quinto, sexto grado, son chicas que las habilidades que tenían para poder abordar pues sus estrategias académicas ya no son suficientes. Entonces empiezas a denotar que se van, ya no están tan conectadas en clase, ya no están con los pies en la tierra, simplemente empiezan a tener vacíos en la memoria, son chicas que empiezan a perder cosas, se olvidan de lo que tienen que hacer en casa, o por ejemplo, si tienen alguna información que buscar en la memoria, se toman mucho tiempo para hacerlo, lo que nosotros llamamos la velocidad de procesamiento lento. Entonces, son las dos caras de la moneda. Nuestros chicos hiperactivos impulsivos también se pueden olvidar, también les pueden pasar cosas, también pueden dejar las tareas en casa y llegar al colegio sin lo que tenían que llegar, pero por la impulsividad, por esta característica de querer hacer todo como si tuvieran un motor prendido en el cuerpo. Pero en cambio, cuando estamos hablando del déficit atencional, son chicas que realmente este vacío, estas pequeñas lagunas, es lo que no les permite recordar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que llevar, la tarea del día siguiente. Tengo un examen que dar, entonces presentan tareas en blanco, son el mismo patrón, ¿no? Patrones diferentes, pero hacia el mismo objetivo que es el olvido o la pérdida o el no logré el objetivo. Ahora, ¿existe alguna relación entre este trastorno y el factor psicológico? ¿Podría ser esto un desarreglo de personalidad que causa el trastorno que estamos tocando? La verdad, no, porque en el DSM-5, que es el documento, el libro oficial justamente para el área de psicología, el TDAH se encuentra dentro del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es una condición que justamente se da con el nacimiento.
Entonces, en la parte psicológica, cuando hablamos nosotros de salud mental, estamos hablando más que todo de factores emocionales, estamos hablando más que todo de la influencia de características como la depresión, la ansiedad, el estrés. Si bien es cierto, hay lo que nosotros llamamos las comorbilidades para el TDAH, por ejemplo, una persona diagnosticada con TDAH puede tener un compañero en el diagnóstico que es la comorbilidad, que puede ser trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, pero el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, este es un asunto más biológico, cerebral, lo del trastorno TDAH, Así ¿no? es, así es. Y se trata entonces también médicamente, yo intuyo, te lo pregunto porque es interesante conocer de ti, y sobre todo, acá entra a tallar qué tipo de médico, ¿entra el psiquiatra a tratar este tipo de trastorno? Sí, cuando nosotros hablamos con los papás para poder abordar las terapias y van al neurólogo, al neuropediatra o al psiquiatra para poder justamente recibir el diagnóstico, pueden estar acompañados con la medicación. Por lo general, la medicación viene a ser el metilfenidato. Entonces, el Ritalin, el Concerta, ¿para qué? Para poder regular, como comentas, ciertos neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la norepinefrina. Entonces, estos neurotransmisores en nuestro cerebro están desbalanceados. Ahí puede haber mucha serotonina en el caso de los TDAH hiperactivos impulsivos con poca dopamina, pero por ejemplo hay mucha más baja dopamina en un TDA. Entonces lo que nosotros necesitamos a través de la medicación es justamente balancear estos neurotransmisores, estos compuestos químicos que de manera natural no lo podemos lograr con esa facilidad. Se estudia hoy día que la alimentación puede ser un punto clave, sí, pero no lo va a lograr de una manera tan rápida como lo hace la medicación. Algunos papás le tienen un poco de temor a la medicación, es totalmente válido, pero estas medicaciones están reguladas por la FDA y justamente la Asociación de la Salud es el que respalda estos medicamentos, por lo cual no hay que tener temor al momento de recibir esta posibilidad de la medicación. Más bien a nosotros, los terapeutas nos ayudan muchísimo para que ellos puedan estar recibiendo las terapias pues con una mayor apertura, que puedan tener esa flexibilidad y capacidad de recibir todas las estrategias que nosotros les estamos brindando con una mayor facilidad. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque así como hay padres que tú mencionas tienen miedo a la medicación, seguramente tú has visto o has oído hablar de padres que improvisan la medicación. Entonces la abuelita le aconseja y le da esto, el tío también opina y le dan lo otro. No, ese chico es muy movido, cálmalo. ¿No te ha pasado que a veces le dan una medicación inadecuada y que más bien va en contra del caso? Lo que hemos tenido más bien es papás que, claro, ahora con las redes sociales y con la globalización, pues Internet nos da la apertura para buscar todo. Entonces, las flores de Bach, las vitaminas, tenemos las vitaminas para estimular. En mi época, recuerdo muchísimo que me daban las vitaminas para poder estudiar, para poder enfocarme, para estar más atenta. Y a la actualidad también tenemos en el mercado una gran variedad de vitaminas, minerales, que claro, ayudan y estimulan porque es parte de lo que el cerebro va necesitando, es ese alimento, pero nadie va a reemplazar a un metilfenidato. Pero sí es interesante ver cómo mamás, papás, pues ingresan, ¿no? A las redes sociales e ingresan a preguntar los diferentes tipos de compuestos que sus hijos podrían tener, pues de manera complementaria, ¿no? Son complementos y suplementos, pero no van a reemplazar a la medicación. Pero igual si no son dañinos para la salud, si van a ayudar y de cierta manera papá y mamá también van a sentir cierta calma, ¿no? Como estas vitaminas no harán el mismo efecto, pero bueno, podemos ir acompañándolo en el proceso. No, porque yo he escuchado comentar que hay padres que, por supuesto, sin quererlo, le dan, no sé, pues medicamentos, pastillas que no son buenas y supongo que en este caso lo aconsejable, eso es lo que yo quería remarcar, lo aconsejable es que la medicación sea guiada por un especialista, ¿no?
Sí, sobre todo porque los neurólogos no necesariamente tienen que recomendar Ritalin o Concerta, que es lo que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Los neurólogos también acompañan a los padres en sus miedos y temores y también les aconsejan una serie de algunos medicamentos paliativos como por ejemplo el Kril, que ayuda muchísimo a la atención, recomendado por los neurólogos. Ciertas combinaciones puede ser magnesol, puede ser con DHA, puede ser con aceite de pescado. Entonces, los neurólogos también están hoy en día en la apertura para poder dar otra serie de componentes que no sean tal vez el metilfenidato, pero sí es importante que todos, absolutamente todos, puedan sacar esta cita y dejarse llevar por las manos de quienes saben, por las manos de los neurólogos, por las manos para los niños de los paidopsiquiatras y de los psiquiatras y los neurólogos, que son los que nos aconsejan y nosotros también como terapeutas aprendemos de ellos para darles la mejor recomendación a los papás. ¿Cómo es el asunto del sueño para el que tiene el trastorno? Tú cuando eras niña y ahora, no sé si quieres contarnos, ¿tienes problemas para dormir debido al trastorno? ¿O Sí, tomas... es ¿Sí? difícil. ¿Es difícil? Es ¿Por qué? muy difícil porque el trastorno del sueño es un acompañamiento de los TDAH. Y es Ah, muy interesante cuando hablamos del trastorno del sueño porque si nosotros revisamos el DSM-5 y revisamos la lista de los ítems que ayudan a los neurólogos para poder diagnosticar el TDAH, el trastorno del sueño no está, pero sí estaba en el DSM-3 y luego lo sacaron. Entonces, sí hay algunas discrepancias en ese sentido con relación a la evaluación, porque todavía hay algunas sintomatologías que sí nos destacan como TDAH. Tenemos muchos papás que nos comentan, mi hijo no puede dormir, está mirando el celular constantemente en la noche, hay que pasear por su cuarto para ver si es que la luz está prendida, el clásico campanita que yo me pongo mi sábana y me cubro y estoy mirando el celular, mamá, no puedo dormir, mamá, no puedo conciliar el sueño, me cuesta, tenemos las piernitas temblorosas, los niños que se mueven constantemente en la cama y que no pueden dormir tienen muy mal sueño. Entonces, ¿qué sucede con el trastorno del sueño? Que al día siguiente nuestros hijos se levantan de mal humor, se levantan fastidiados, se levantan totalmente incómodos, se levantan con ganas de no hacer nada, el cansancio, la ira, dependiendo también del diagnóstico. Entonces, sí, el tener el trastorno del sueño es complejo y es un acompañamiento que está con nosotros para toda la vida. Yo recuerdo muchísimo en la universidad, pasaba mis malas noches con mucha facilidad. Yo estudiaba en las mañanas o en las tardes y trabajaba en las noches y luego regresaba en las madrugadas y no solamente por el hecho de los cambios hormonales podía pues permanecer despierta, sino que en ese entonces no tenía idea que el trastorno del sueño me acompañaba y podía quedarme despierta hasta el día siguiente trabajando y hasta ahora lo hago. A veces en mi casa me dicen, es la 1 de la mañana y aún no te vas a dormir. Mañana tienes que levantarte a las 5:30 de la mañana, pero es que no tengo sueño. No tengo sueño, entonces sí es complicado, hay que auto obligarse a ir a dormir, ver de tal manera cómo puedo tomar un vasito de magnesol, por ejemplo, a mí el café en la noche me hace el efecto contrario, en vez de despertarme me relaja, por ejemplo, y me puedo ir a dormir con mi tacita de leche, entonces hay que ir viendo la manera de cómo poder ayudar a nuestros hijos a poder tener un mejor sueño en las noches, generar mejores hábitos, dormir a ciertas horas y que sea constante para que el cuerpo también se vaya acostumbrando. Pero el trastorno del sueño es algo muy complejo y sí nos acompaña dentro del TDAH. y en este caso, este trastorno y la combinación de diversas, porque el trastorno viene con este derivado que es el trastorno de sueño, ahí sí se generan problemas psicológicos, ¿no? De frustración, de incomodidad, emocionalmente hablando, ¿no? Sí, porque al despertar fastidiado, al despertar incómodo, los chicos llegan al colegio con ese fastidio, entonces llegan de mal humor, pueden estar fastidiados con un compañero, le hablan mal al profesor, no quieren copiar, si tienen un examen, simplemente el examen van a fallar, entonces cuando ya conversas con ellos en clase y los abordas, te dicen, no he podido dormir.
he tenido una pésima noche, estoy de muy mal humor, no quiero mirar a nadie, he tenido que venir al colegio porque me toca venir, no tengo de otra, me están trayendo, pero sí, los efectos que tienen los chicos de no poder dormir en el colegio, sí son para poder abordarlo con bastante calma, porque están furiosos, están rabiosos, están totalmente irritables, están altamente sensibles. Entonces, el abordaje que tenemos que tener con ellos en clase es un poco más de paciencia, y ahí también nos acompaña pues el departamento psicopedagógico para poder ir trabajando en estas emociones que están viviendo en ese momento. Claro, porque eso complica sus posibles relaciones sociales, ¿no? O sea, los demás van a decir, es un agresivo, es un tal por cual, no queremos parar con él y se va aislando, ¿no? Y eso Y ahonda más todavía, ¿no? Y eso también se da de manera natural por el propio TDAH. Las características justamente del TDAH, de la presentación hiperactiva impulsiva, es que como no se pueden controlar, como ellos son un motorcito, entonces suelen tener dificultades cuando hay diversas actividades grupales. Entonces, por ejemplo, patean la pelota por cualquier lado, no tienen filtro, dicen lo primero que piensan sin saber de que pueden herir al otro compañero, tienen muy poca empatía, pueden golpear al otro compañero sin querer, ellos a veces corren como si tuvieran las orejitas de los caballos de carrera, todo para adelante y no se dan cuenta de los costados. Entonces, si tienen un compañero al lado, lo van a empujar o no se van a dar cuenta que va a estar. Entonces, sí, las dificultades sociales que los chicos con TDAH presentan es muy alto, y por eso es que las terapias ayudan mucho, sobre todo la terapia cognitiva conductual, ayudan mucho en que puedan tomar conciencia de cuáles son esas acciones que están realizando que no les permite pues consolidar más amigos. Tienen sus amigos, muchos los TDAH hiperactivo impulsivos hasta pueden ser líderes. Los TDAH son maravillosos porque tienen altas capacidades, son chicos muy inteligentes, son chicos con gran potencial, pero estas acciones de no tener filtro, fastidiar al otro, generar impulsividad, pueden generar estas situaciones en clase que les dificulta pues llevar una buena relación con el otro. Trabajos cooperativos, son capaces de estar en el grupo, se dan la media vuelta y se van, porque hay otra cosa que les atrajo la atención y enfocan su atención en lo demás y dejan abandonado lo que tienen que hacer. A diferencia de las chicas con TDA, que pueden ser más tímidas, que pueden ser chicas más introvertidas, que pueden ser chicas que más bien prefieren el aislamiento, prefieren el trabajo uno a uno, tienen una voz un poco más tenue, emocionalmente ahí están mediando un poquito más su autoestima porque tienen menos memoria de trabajo, les da miedo participar por ese miedo al error o a equivocarse. El impulsivo te dice lo que piensa, el inatento no, se cuida mucho más, entonces está más aislada. Cada diagnóstico, cada presentación dentro de esta familia TDAH, pues sí tiene estos toques emocionales que hay que abordar con mucho cuidado. Ahora, aquí hay algo, bueno, un paréntesis. Cuando hablábamos del trastorno del sueño, te iba a preguntar, ¿qué relación tiene el factor luz con este trastorno? O sea, ¿qué pasa con la luz, ya sea del día o la luz artificial y este trastorno del TDAH? ¿Te hace sentido esta pregunta? Sí, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ciclo circadiano, ¿no? Que es lo Ajá. natural, nosotros sentimos la luz con alta actividad, tenemos ahí la melatonina, ¿no? Nuestros componentes, viene la noche y nosotros lo que queremos es ya dormir. Entonces ya van cambiando justamente nuestras hormonas. Pero en el caso de los TDAH, como lo que tenemos es desregulación hormonal, la luz o la falta de luz no impacta tanto en ese sentido. El trastorno del sueño, por más que esté en oscuridad, no puedo dormir. Además, y permíteme poder agregarle un punto adicional, es Sí, que claro. los TDAH también nos vamos acoplando mucho con nuestros pensamientos. Entonces, no solamente los cambios hormonales, de por sí este ciclo circadiano que está totalmente desbalanceado, totalmente desconfigurado, sino que también llevamos una carga de todo lo que nos ha pasado en el día que no lo sabemos liberar, lo que nosotros llamamos la rumiación. Entonces rumiamos y tenemos ideas e ideas y pensamientos, y como no lo podemos quitar, es parte de nuestro proceso del sueño, del descanso. No podemos descansar porque también nos llenamos de esta cantidad de información. Todo eso se suma para un TDAH y eso contribuye a que yo no pueda dormir bien.
¿Qué pensamientos son esos que andan, entre comillas, rumiando? Por ¿Qué lo tipo? general, a nivel, por ejemplo, académico, para un chico que lleva una, las disfunciones cognitivas son chicos que no logran los objetivos. Puedo salir jalado, estoy desaprobado, entonces empiezo, por más que hago lo que hago, no lo voy a lograr. ¿Para qué lo voy a hacer si la profesora ya me ha puesto la cruz negra y no quiero avanzar? Soy un tonto, no soy capaz. La profesora siempre me mira a mí, Ah, yo soy el punto de atención, entonces prefiero no hacer nada. Estoy deprimido, no tengo amigos, y si se acercan es porque solo quieren algo que yo les haga algo y nada más. ¿esa Entonces es se una voz llena. interna? ¿Esa es una voz interna o es tu propia especulación? O sea, me refiero, ¿es algo así como que te habla o tú misma piensas eso, digamos? Es muy interesante. Nosotros en la terapia les enseñamos a los chicos que tu cerebro te habla. Entonces tu cerebro empieza a maquinar una serie de pensamientos, empieza a llenarte de estas ideas que yo les llamo los mitos, los neuromitos. Empezamos a llenarnos de neuromitos y mitos y mitos, y lo que tenemos que hacer en la terapia es ayudarlos a ver de que esos mitos no son ciertos, que los pueden llevar justamente a ese fracaso. Pero cuando hablas, por ejemplo, de la voz interna, todos tenemos una voz interna que nos llama la alerta. Eso de manera natural, nosotros tenemos el fight and flight, que viene a ser esta respuesta biológica que viene desde la época de los cavernícolas, en donde ante una situación de peligro yo voy a reaccionar. O yo me puedo enfrentar a la situación de peligro o yo lo puedo evitar. Son las dos reacciones naturales que tiene el ser humano. Pero entonces, ¿qué sucede? Esa voz, ese Pepe Grillo, para los TDAH es muy difusa y no se escucha. Y entonces simplemente pasa desapercibido por nosotros. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, mi voz interna me puede estar diciendo, mira, ¿sabes qué, Carla? Para, viene alguien al frente. No, como no lo escucho, me voy. Y Yo entonces te, actúo. yo te hablaba de esto porque, aunque parezca, no sé, hay un paralelo entre la gente del trastorno y las personas ciegas, que de repente también tenemos algo interior, no voy a poder, voy a fallar, y puede haber un complejo, no sé qué te parece ese paralelo. Por eso te hablé incluso, y cuando estoy hablando del reloj circadiano, a nosotros también nos zapatea el reloj circadiano por falta de luz. Fíjate cómo hay paralelos inesperados a veces, ¿no? Así es, y es muy interesante, por eso cuando nosotros trabajamos con el tema de la inclusión y el tema, palabras como inclusión, palabras como neurodivergente, palabras como disfunción, palabras como discapacidad, en realidad estamos hablando de un grupo de personas que vamos a compartir características, cada uno desde su ámbito, pero hay características que vamos a tener en común y que eso nos une para poder conversar, para poder generar historia, para poder saber cómo lo estás abordando tú, qué es lo que estás haciendo, porque lo que tú haces tal vez me pueda servir a mí, ¿no? Entonces es importante este compartir y es importante este espacio que nos brindas en este momento No, caray. para hacer ver justamente que la condición o la discapacidad que nosotros podemos llevar y podemos y nos acompaña en la vida, pues tiene ciertas similitudes importantes y que aquí los podemos conversar y abordar. Yes. No, y es interesante, inclusive para no estar de acuerdo. Por ejemplo, a mí no me gusta que se manosee el término diversidad por manosearlo, ¿no? Lo digo, no porque lo hayas mencionado tú, te estoy hablando en voz alta de lo que yo pienso, pero sí hay cosas que tenemos que compartir. Por ejemplo, esto de la melatonina, el reloj circadiano, los problemas de la socialización que nosotros, quienes no vemos, también enfrentamos. Yo te iba a preguntar, aunque parezca tonto, ¿qué le pasa a una persona con el TDAH cuando se quiere enamorar, cuando es chiquillo y, por ejemplo, una chica que le gusta a alguien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí? Ese es un gran tema, lo trabajo con adultos, lo Ajá. trabajo con ciertos adolescentes, pero más con adultos porque debido al trastorno podemos nosotros generar relaciones tóxicas, podemos generar relaciones de codependencia, de dependencia emocional.
debido justamente a nuestra vida, debido justamente a este desbalance neuroquímico, a esta poca serotonina, a esta poca, mejor dicho, dopamina, que es la hormona de la iniciativa, la hormona de la, viene acompañado con la hormona de la alegría, de la felicidad. Al tener poca dopamina, podemos encontrar a alguien que nos genere esta dopamina, pero al depender de otra persona para generar dopamina, de otra persona para equilibrar nuestros neurotransmisores, entonces al no hacerlo por nosotros mismos, ya vamos a depender de la otra persona para esta felicidad de manera irreal. Entonces las relaciones tóxicas y la codependencia es muy común en los TDAH. Por eso hay que trabajar desde chicos, hay que trabajar desde adolescentes, hay que ver la manera de poder generar relaciones de amistad también sanas. Esto lo vemos con nuestros adolescentes también en el colegio, chicos y chicas que se juntan teniendo relaciones pues poco sanas, poco saludables, ¿no? Muy tóxicas en las relaciones de amistad, y nos mismos nos puede pasar con una pareja, nos puede pasar con un novio, nos puede pasar al generar una familia. Tenemos también, por ejemplo, temas acerca de los apegos también hacia los hijos, el apego de mamá, por ejemplo, cuando tiene un hijo con hiperactividad. Entonces realmente es muy interesante ver estos abordajes y podemos generar relaciones tóxicas, como te comento, debido a nuestro desbalance neuroquímico. Y o sea que yo pregunto también estas cosas para que la gente sepa, porque si tú te das cuenta, muchas veces falta información. Es paradójico, cuanto más tecnología, cuanto más medios hay, es cuanto menos se informa a la gente en forma adecuada. No sé si has percibido eso. Sí, y sobre todo porque no saben dónde buscar. Yo trato de ver mucho en internet quienes cuelgan información, y tenemos mamis que con su experiencia de vida van abriendo blogs, ¿no? Pero sí es importante que podamos tener un abordaje más hacia artículos científicos, a lecturas de libros. A mí me gusta muchísimo cuando los papás me comentan dentro de las terapias y me dicen, ¿qué libro, Carla, puedo leer? Por ejemplo, estoy abordando TEA y de repente tenemos que ver acerca de la forma como un TEA se comunica, qué tipos de libros me pueden hablar sobre teoría de la mente. Psicoeducar a los padres es fundamental para que ellos puedan aprender cómo nosotros vivimos, sentimos, pensamos. Por eso en la psicología tenemos una materia exclusiva que se llama la psicoeducación. En cada una de las terapias que nosotros hacemos aquí en Time for Learning, le brindamos una sesión a los papás netamente de psicoeducación, y por eso tenemos talleres de Entrénate para Padres, para poder psicoeducarlos y saber, estas son las lecturas, estos son los artículos científicos, estas son las últimas investigaciones, para no dejarnos llevar a veces de información que no es tan o verídica, o tal vez no tiene la consistencia científica, ¿no? Debidamente ya estudiada, testeada, abordada, para poder ayudar a los papás a comprender cada vez más sobre los trastornos que nuestros hijos van pasando, o que nosotros mismos como TDAH vamos pasando. No es tan fácil encontrar información, no lo tenemos a la mano. Por eso los podcasts, por eso los programas que abordamos estos temas son importantes para los padres, y que contengan pues contenido de calidad, ¿no? Que contengan información de calidad, y que tengan entrevistas que realmente te compartan información ya de los pacientes, información de las experiencias propias de neurólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y que esas experiencias pues ayuden a otros padres a saber por dónde deben de caminar y qué deben de hacer pues para poder abordar el diagnóstico en casa. Bueno, por eso estás acá, para podernos orientar, porque hay mucho por aprender. Y voy a hacer otro paralelo más. Tú lo vas a entender. En el caso de las personas ciegas, la ceguera no solo afecta a la persona en sí, sino a su familia. Entonces yo quiero saber cómo afecta, cómo impacta en la familia del niño que tiene el trastorno del TDAH, y o sea, ¿cuánto sufre la familia de ese niño? Coméntanos, por favor, al respecto, si es que la familia sufre, que yo creo que sí, ¿no? Estoy forzando la pregunta.
Y la verdad que sí, hay una teoría que trabajamos en el taller para padres que se llama la teoría transaccional y justamente esta teoría nos ayuda a hacerle ver a los padres que va de ida y vuelta. El diagnóstico afecta a todos los miembros de la familia y afecta a toda la comunidad que rodea el TDAH, como la propia comunidad y la propia familia también afecta al diagnóstico Claro. TDAH. Entonces hay un ida y vuelta. El TDAH tiene una particularidad y eso se ve muchísimo en los chicos en clase y lo veo mucho también a veces en las terapias porque los chicos tratan de modificar su ambiente. Cuando hay poca dopamina, lo que yo necesito es generar felicidad, necesito generar alegría. Entonces, si yo estoy en mi salón de clases y mi clase es aburrida y mi clase es el profesor que me cae mal, yo voy a tratar de ver qué hago para modificar la clase y que la clase se vuelva divertida. Y lo voy a hacer utilizando diversas estrategias. O tiro un papelito, o suelto una carcajada, o digo un chiste inapropiado, o hago un comentario que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, modifico el ambiente. Entonces, yo como TDAH impacto en mis compañeros que querían prestar atención, en el profesor que está dictando mi clase. Si hago lo mismo en casa, es el fastidio con los hermanos, a mi mamá que no le hago caso, a mi papá que se altera, una fiesta, una reunión, no lo pueden hacer porque saben de que yo voy a destrozar la casa o voy a alterar la situación. Pero yo como adulto también puedo impactar en los síntomas de mi hijo TDAH cuando yo como mamá no controlo mis emociones, cuando yo como papá utilizo el castigo físico y no logro mantener la calma cuando está sucediendo una situación, cuando los hermanos no comprenden el diagnóstico y los pleitos son constantes, entonces el hijo TDAH no entiende si lo que ha hecho está bien o está mal. Cuando yo como mamá empiezo a tomar decisiones de consecuencias y todo es para el TDAH porque ya el TDAH está marcado, ya etiqueté a mi hijo, entonces mi hijo se lleva la sensación de que él tiene la culpa de todo. Entonces, esta teoría transaccional me ayuda a ver que justamente el impacto de los síntomas está aquí en ida y vuelta. Yo como TDAH puedo impactar en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en mis hijos, conmigo mismo. Yo me puedo autolastimar, yo puedo decir que no soy capaz, yo puedo minimizarme, yo puedo fallarme, yo puedo generar una baja autoestima, pero los demás también pueden impactar en mis síntomas cuando no estoy entrenado para tener un compañero TDAH, cuando no estoy entrenado para tener una pareja TDAH, cuando no estoy entrenado para abordar a mi hijo TDAH. Entonces realmente es muy interesante ver cómo esta doble vía pues tiene que de alguna manera generar un equilibrio y eso se entrena y se aprende. Hay casos en los que las familias se dividen ante la presencia de un hijo con TDAH porque, insisto en el paralelo, cuando se produce una persona, un niño que no ve, bueno, se recriminan mutuamente los padres y comienzan a meterse los tíos. ¿Ha pasado eso en el TDAH? Digo, para que Sí, la gente tome en cuenta y eviten, bueno, ustedes los terapeutas ayudarán a eso, ¿no? sí, las estadísticas nos comentan que el mayor porcentaje, si lo comparamos con una tasa de divorcios de padres con hijos regulares, el TDAH tiene una mayor tasa de divorcio que los padres con hijos regulares. Efectivamente, el TDAH es un diagnóstico que puede impactar de tal manera que papá y mamá ya no se comunican bien, ya no saben cómo abordar la situación, desde el tema académico, desde la infancia, los llantos, el descontrol, el desorden, la desorganización. Un hijo TDAH demanda mucho tiempo, demanda esfuerzo, demanda que mamá esté detrás de él, porque seguramente papá se va a trabajar o papá y mamá trabajan, entonces llegan a casa y la casa es una bomba de tiempo, entonces, ¿quién lleva la responsabilidad de quién? Cuando los padres no saben que hay una responsabilidad compartida o cómo deben de trabajar, sí, viene la culpa, viene la rabia, es tu culpa, no es la tuya, entonces no hay una forma correcta de poder hacer este trabajo, no hay comunicación entre los padres y suele establecerse un divorcio. Una pregunta, no quiero que lo tomes como indiscreción. ¿Tú has hecho una familia, tú como TDAH? Porque después te iba a preguntar, ¿existen parejas TDAHs? Digo, oye, no, o sea, ¿existen de a dos que se casan así entre ellos?
Pues sí, de todas maneras, el TDAH es un diagnóstico pues que físicamente no se ve. Uno va viendo con la pareja que es TDAH, cuando si la pareja no se lo dijo desde el inicio, pues lo vas a ir de todas maneras descubriendo en el camino, cuando dejes las tazas por ahí, cuando te olviden las llaves, cuando no llegues a recoger a tu pareja a tiempo, se te olvidó de nuevo lo que había que hacer, perdiste la cita. Entonces, si no eres un adulto que ha trabajado en sus síntomas, no es tan difícil reconocer tener una pareja TDAH. Es más, ya se maneja hoy en día el término y por lo menos conceptos básicos que tengo muchos adolescentes ya adultos, jóvenes que me dicen, creo que mi pareja es TDAH, Carla, y creo que ni él lo sabe. Entonces es bien interesante ver cómo hoy en día ya estamos hablando más de TDAH. Entonces, sí, podemos tener parejas TDAH, no hay ningún problema en ese sentido. El problema está cuando no estás entrenado y capacitado para saber cómo llevar a tu pareja TDAH, pero sí podemos tener parejas TDAH. Hay, por ejemplo, en mi caso, yo en este momento soy soltera, he tomado la decisión en este momento de mantenerme soltera porque sé que mi abordaje hacia mi empresa, hacia mis familias, hacia mis alumnos, hacia mis pacientes, podría verse de cierta manera tocado por abordar más, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ver que tenemos áreas de vida y en las áreas de vida tú vas tomando decisiones. Cuando eres un TDAH entrenado, sabes hasta dónde puedes abordar, hasta dónde puedes llegar y eres consciente de que una pareja necesita también calidad de vida, necesita también enfoque, necesita también atención. Entonces creo que cuando vamos llevando una vida ordenada, planificada, con tiempos, pues te das cuenta dentro de los tiempos que hay. Entonces yo, por ejemplo, he tomado una decisión consciente hasta el momento de tener un trabajo para mis familias, para mis pacientes, para mis alumnos y más bien por ahí que el tema emocional podría tocar un poco todo el trabajo que vengo llevando, porque soy consciente de ciertas situaciones emocionales pues que podrían tocar todos mis avances. Entonces creo que todos los TDAH vamos tomando decisiones en el camino. ¿Desde cuándo se habla del trastorno TDAH? Es muy interesante la pregunta porque el TDAH como tal, como siglas, no ha estado desde hace muchos años, pero sí tenemos Ujú. desde 1977 más o menos y hasta un poco antes el tema de historias, por ejemplo, de psicólogos que contaban en sus pequeños libritos acerca de niños hiperactivos, acerca de niños que tenemos una historia, por ejemplo, muy antigua, es la primera historia que se publicó acerca de una familia que tenía un hijo que le gustaba jalar mucho el mantel de la mesa, que se ponía a jugar con los platos, que se distraía constantemente, que no quería sentarse, que no le hacía caso a mamá. Y no se hablaba del TDAH como tal, pero se hablaba de este niño hiperactivo. Entonces los psicólogos empiezan a abordar estas primeras historias acerca de la hiperactividad y la impulsividad como un factor importante de ciertas características. Ya más adelante, a partir de los abordajes y de los estudios que se dan, es que ya viene justamente las siglas del TDAH, pero al inicio se aborda nuestro trastorno como una mirada netamente hiperactiva, netamente impulsiva. Pero sí, las primeras historias se dan ya desde hace varios años. Como TDAH creo que ya tenemos, si no me equivoco, pues de 20 años a un poco más. ¿Y es un enfoque solo médico o es un enfoque también social, no sé, ideológico? ¿Cómo es el enfoque del TDAH? Me gustaría saber. Al inicio fue netamente médico, justamente por eso es que las familias iban donde los psicólogos, iban donde los médicos para ver de qué manera podían tratar a este niño impulsivo que no se podía controlar. Pero tuvimos hace algunas semanas por el Día del Psicólogo Peruano justamente un maravilloso psicólogo que nos hizo acordar que la psicología ingresa para justamente ir viendo que no todo era tema médico. Nos hizo ver que el TDAH, ¿no? El trastorno iba acompañado con la parte de pensamientos, con la parte emocional, con la parte de la autoestima. Entonces, no solamente se aborda el TDAH desde el tema físico, desde el tema que me muevo impulsivamente, mis piernitas moviéndose, el poco control de mi cuerpo, sino también los pensamientos que genero, los pensamientos negativos, mis creencias limitantes, estos cíclopes que me acompañan y que
originan que yo tenga una baja autoestima, que no pueda superar mis obstáculos, que no pueda seguir adelante y que le eche la culpa de mi vida al diagnóstico. Entonces, sí, la medicina y la psicología se unen para trabajar en el abordaje del TDAH, pero al inicio fue netamente médico. Y Time for Learning es tu instituto. Oriéntame un poquito al respecto, o tú eres parte de Time for Learning, o sea, tiempo Sí, para aprender. yo soy la fundadora de este centro. Es un centro neurocognitivo que justamente aborda el TDAH desde la mirada de las funciones ejecutivas. Trabajamos aquí con la planificación, organización, gestión del tiempo, iniciativa. Les enseñamos a los chicos diversas estrategias para TDAH abordados desde varias líneas. Desde, por ejemplo, un refuerzo académico. Nosotros trabajamos con las metodologías neurocognitivas para poder abordar a los chicos a trabajar, por ejemplo, control inhibitorio al momento de sentarnos para poder empezar a abordar las diversas tareas, estrategias de atención, concentración para poder terminar nuestros ejercicios, por ejemplo, el automonitoreo como parte de un paso a paso para poder cumplir las tareas con conciencia, porque ellos son los que van a estar al día siguiente en el salón o en un examen. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora que te encuentres solo sin el profesor, sin el shadow, sin el tutor? Entonces, todas esas estrategias, tanto en las terapias como en los refuerzos académicos, como en los acompañamientos, los abordamos. Por eso somos un centro neurocognitivo, porque trabajamos en estrategias de aprendizaje, terapias de atención-concentración, las terapias cognitivas conductuales, y ayudamos a los chicos también a superar retos y desafíos. Un desafío muy importante para los TDAH es la organización. El desorden y la desorganización es el pan de cada día. Tenemos terapias que abordan netamente situaciones donde papá y mamá vienen y te dicen: el cuarto es un desastre, el cuarto es un desorden, está todo en el piso, no tiene ropa porque no sabe separar la ropa limpia de la ropa sucia, no las guarda. Situaciones tan puntuales, tan personales, tan vívidos. Trabajamos en las terapias para ellos con terapias de activación conductual. Entonces, hay muchísimas aristas que puede presentar el TDAH en su estilo de vida. Por ejemplo, abordamos con los adultos TDAH que son papás, que tienen que trabajar, que asumen diversas responsabilidades, la importancia de la medicación. Trabajamos con ellos también el hecho de clarificar que sean TDAH, y un TDAH adulto quiere ser su mejor versión. Por eso el trabajo de las funciones ejecutivas para ellos más que nunca es fundamental, por toda la responsabilidad que conlleva el diagnóstico cuando somos adultos. Hoy en día puedo tener 2 trabajos, tengo un hijo, tengo una esposa, tengo una carrera, estoy estudiando. Entonces, ¿cómo manejo esa vida? ¿Cómo hago time blocking, ¿no? Para poder trabajar como estrategia. ¿Cómo tengo lo que nosotros les enseñamos a los chicos, que es tener nuestro toolbox, que es nuestra cajita de herramientas, pero de elementos positivos, para poder nosotros sacar esa herramienta que nos ayude como estrategia para salir adelante? Entonces, los TDAH lo que necesitamos son estrategias y herramientas. Y las terapias, la terapia de activación conductual, como te digo, las terapias de ACT, que nos ayudan con las metáforas, nos ayudan a trabajar en esta flexibilidad psicológica para separarnos de la situación y decir, como el espectador de una película: miro mi vida y veo en qué partes de mi vida yo necesito mejorar, necesito actuar, dónde está mi disfunción ejecutiva, y ahí empezamos un buen plan de acción con metas y objetivos. Una pregunta que por un tema, bueno, profesional me llama la atención y me provoca hacerte es la siguiente. ¿Este trastorno en qué niveles sociales lo has detectado más? ¿En las clases altas, en las clases medias, en las clases bajas? ¿Cómo es? El TDAH está en todos los niveles sociales. Lamentablemente en el Perú no contamos con neurólogos que puedan llegar a todo al interior del país. Es una tristeza enorme cuando nosotros tenemos familias que nos dicen: te estoy llamando de La Libertad, te estoy llamando de Urubamba, te estoy llamando de Huancayo, te estoy llamando de la selva. Y Carla, nos conectamos a tu programa porque no hay neurólogos, no hay buenos psicólogos, y realmente necesitamos muchísimo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación puedan abordar este tema con prontitud.
he tenido mamás con historias que realmente parecen sacadas de cuentos de terror, psicólogos que les dicen a sus hijos cuando van a abordar el tema del TDAH que no es un TDAH, sino que el diablo se metió dentro del cuerpo de tu hijo, entonces él necesita un tratamiento para sacarlo. Situaciones o frases tan increíbles, tan fantasiosas como esas nos hace ver la necesidad de que el diagnóstico está, todas las escalas sociales puede haber un TDAH, pero el abordaje, el neurólogo, el psicólogo no llega. Entonces es importante tener esta llamada de alerta a las personas encargadas para que pueda haber mayor trabajo de salud mental en nuestro país. Hoy en día vemos en las noticias que son muy pocos los psicólogos que tenemos también en los colegios, que no pueden llegar y abordar pues de manera, con las capacitaciones correspondientes para que puedan capacitar también a los docentes y saber abordar a un TDAH en clase. No es fácil tener a un chico TDAH en clase, por eso también hacemos nosotros talleres para docentes, porque en realidad no es fácil, no siempre va a ser 100% perfecto, pero por lo menos que sea lo suficientemente bueno, pues para poder tener a nuestros chicos dentro de todos felices y contentos en el aula. Pero es muy triste saber que en nuestro Perú todavía no podemos lograr ese objetivo y sabemos que hay TDAH. Nuestros neurólogos en Lima hacen teleconsultas y diagnósticos vía Zoom, ¿no? A través de las plataformas virtuales, porque no hay más opciones para ello y no necesariamente es lo más recomendable. Además, bueno, lo que yo percibo es que muchas veces el sentido que se le quiere dar a nuestra educación está ideológicamente desviado de lo que debería ser. Por ejemplo, como dices tú, no se le presta atención adecuada a niños que sí requieren de un tratamiento serio y especial. Yo creo mucho en la educación especial, te comento, porque, y lo veo en mi caso, en las personas que, por ejemplo, las personas ciegas necesitan un tratamiento casi personalizado. No se puede hablar de inclusión por inclusión, esa es mi opinión. ¿Eh? No sé qué piensas tú en el caso del trastorno. O sea, los niños con trastorno merecen una atención muy singular, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos dado unos saltos significativos, unos avances. Antiguamente, por ejemplo, al ir a la universidad y saber que desde el colegio podías tener un diagnóstico, por ejemplo, en las universidades no se abordaba como tal. Hoy en día podemos ver que hay universidades que ya están trabajando pues con centros de orientaciones. Tenemos universidades muy buenas que tienen PADIs, que tienen centros de abordaje para chicos con algún tipo de diagnóstico en donde tú sales del colegio, vas con tu diagnóstico y tienes una persona que te puede orientar. Creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Las escuelas también tienen el DANE, tienen DANAES y creo que en ese sentido el Ministerio de Educación ya está abordando este tema para poder en los colegios escolares tener también estos acompañamientos tipo DANE, tipo DANAE que tienen los colegios privados para poder justamente lograr estos apoyos, porque hoy en día, antiguamente hablábamos de las adaptaciones curriculares, hablábamos de las diferenciaciones para nuestros chicos, pero hoy en día estamos trabajando con algo que genera el apoyo para todos, que es el diseño universal. Entonces, en el Muy diseño bien. universal, todos, absolutamente todos podemos recibir el mismo material, porque la duda o la necesidad que pueda tener un alumno lo pueden tener todos. Entonces, Bien. cuando nosotros hablamos de necesidad, hablamos de eso. La necesidad viene a ser el momento en el cual un alumno tiene una duda y no necesariamente tiene que ser un chico con una dificultad o una discapacidad. Un chico regular también puede tener una necesidad porque no le entiende al profesor, porque el profesor no le cae, entonces simplemente dice no y se bloqueó y llega con una necesidad. Entonces, los Perfecto. materiales que preparamos van para todos. Bueno, estimada Carla, te agradezco mucho el tiempo, tú sabes que nos marca y Sí. sin embargo quisiera comprometerte para una próxima ocasión para seguir charlando sobre esto y otros temas. Gracias por tu presencia. Un saludo a todos porque espero que compartas tú también este programa. Y a ustedes, amigos, los espero un próximo lunes, el lunes que viene. Dicho sea de paso, feliz Día de la Madre que ya se acerca. Y este lunes que viene los espero aquí, sin límites, por Canal B. Yo soy Luis Hernández. Chao, amigos.